ha producido este debate, este intercambio de opiniones, y ahora esperemos que los espectadores vayan sacando sus propias conclusiones. El tema es complejo de por sí y por lo menos hemos querido abrir este campo, esta ventana al tema que tanto nos preocupa a unos y a otros. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, pues vamos a seguir hoy en... Listo. A ver. Estaba Alberto Rollo por un lado, estaba María Caso por otro, con este señor empresario. ¿Qué opinan? Sí, Wilfredo. Sí, profesor. Me pareció muy interesante el debate, realmente me atrapó mucho mi atención durante todo el tiempo que las tres personas estuvieron debatiendo, pero quiero enfocarme en un punto que me pareció muy, muy interesante y que yo lo he podido notar porque he tenido la oportunidad de trabajar en dos lugares distintos al mismo tiempo y la dinámica de ambos lugares me hizo recordar mucho a lo que estas personas comentaban. Bueno, como se sabe, yo enseño inglés y hace un par de años yo trabajé en una escuela de idiomas y también hace 2 años estuve trabajando en un colegio a la par. Y era muy curioso porque, en efecto, la motivación de los estudiantes en la escuela en el colegio, respecto a la asignatura, le hablo en mi caso específico, no sé cómo se llevará a otras asignaturas porque no dicto otras asignaturas, pero la motivación en el caso del curso de inglés era nula, era vacía, no había ese factor emocional del cual mencionan estas dos personas, los autores del libro, ¿no? Que era algo muy importante, que creo que es muy importante, era como entrar a un aula de personas inertes, de seres inertes, que no había reacción ante los estímulos que normalmente yo presentaba en clase, ¿no? Entonces yo me planteé este tema, ¿no? Con algunos colegas, con algunos compañeros, y es cierto, era la forma en cómo se había estado llevando el curso durante muchos años. Había tenido un solo profesor o una sola profesora durante muchos años y habían estado acostumbrados a trabajar de una forma tan pasiva en la cual ellos no eran protagonistas, aunque ese término está muy trastocado de repente, pero ellos no eran protagonistas de su aprendizaje, no había movimiento, se pasaban 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana escuchando lo mismo y todos los años repetían los mismos temas y de pronto el alumno de primera y secundaria tenía el mismo conocimiento, hacía el mismo tema que el alumno de quinto de secundaria y llevándolo un poco a mi otro trabajo, que es la escuela de idiomas, que es totalmente distinto, porque ahí sí el alumno es protagonista de su aprendizaje, una persona que está aprendiendo de manera autónoma y que es partícipe de todo esto. Al alumno se invita a que participe, que se levante, se promueve las actividades lúdicas dentro del aula de clase. También hay tiempo para hacer la producción escrita, la producción oral, hay interacción, hay un permanente trato constante con el profesor, no es un trato vertical, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que definitivamente van a influenciar en muchas de las, que sí son ciertos, muchas de las cosas que dijeron esas personas, ¿no? Y sí, ahí me creó un poquito de controversia porque me pude ver reflejado esos dos lados que estas personas mencionaban, ¿no? Y es cierto, como a veces nosotros podemos entrar a un aula de clase y simplemente los alumnos son inertes, no hay reacción, no hay eso que es necesario para lograr un real aprendizaje significativo, algo que les pueda servir al alumno para la vida, ¿no? Ya que estábamos hablando de ese tema. Y básicamente ese era el tema que quería mencionar, profesor. Wilfredo, ¿qué enseñabas tú allí? Inglés. Inglés. ¿Y tú sabes inglés? Sí, yo soy profesor de inglés, sí. ¿Y sabes bastante de inglés o poco? Sí, sí, estoy certificado internacionalmente, tengo mis certificaciones. Está bien. Sí, quería preguntar eso. Sí, profesor. Bien, Abigail. Sí, bueno, no sabía que los europeos podían ser tan apasionados en los debates, tanto como los latinoamericanos. De verdad que me ha sorprendido mucho. Pero muy interesante y muy divertido, porque, o sea, lo que me llama más la atención es que ver cómo cada uno buscaba defender sus posturas, ¿no?
sin realmente, pues, pensar o considerar un poco más a fondo la postura de la otra persona, como para tal vez hallar un tipo de balance. Y creo que ese es el problema del ser humano en general siempre, en el que nos vamos a extremos. No solemos buscar un balance, no se nos es tan cómodo, no es nuestra primera intuición, por decirlo así. Lo que decía Wilfredo me llamó la atención, pero yo también sé inglés, también voy para la carrera de educación de inglés, pero obviamente estos dos tipos de enseñanza, tanto en el colegio como en los institutos o en las escuelas de idiomas, es distinto, no solamente porque el alumno está tal vez más entusiasmado en la escuela de idiomas y no está de la misma manera en el ámbito del colegio, no solamente por eso, pero es porque si nos ponemos a pensar, pasan en el colegio 8, 9, a veces hasta 10 horas, porque tengo sobrinos que están hasta las 5 de la tarde haciendo clases y yo no entiendo cómo. Entonces, obviamente, si paso 8 horas dentro de un salón de clase, estudiando las 8 horas seguidas, o sea, probablemente el recreo sea de media a 40 minutos, pero no es lo suficiente como para despejar la mente, la enseñanza, sea cual sea, se va a volver pesada. Así sea el mejor profesor, o sea, se va a volver pesada en general. Caso contrario, si estás en una escuela o en un instituto, por ejemplo en el IGNA, que yo estudié ahí 3 años y también llevé los cursos de metodología y tuve la oportunidad de enseñar a un curso de padres, es distinta. Uno, porque los profesores cambian cada mes. Entonces tú tienes la experiencia de disfrutar de diferentes enseñanzas, diferentes estilos, y eso también como que te mantiene despierto, ¿no? Y es porque estás 1 hora y media, 2 horas, no más, en serio, yo no creo que más, ni siquiera en el británico, en otros institutos de los que yo sé, en un salón de clase, y la enseñanza es totalmente distinta. Ahora, el señor que estaba ahí debatiendo, el que tenía el cabello medio largo, pero blanquito, no me acuerdo su nombre, creo que pusieron su nombre y en realidad no era educador, no era profesor, no era nada, no tenía mucho que ver con el asunto, era empresario. Sí, empresario. Entonces, a mí se me dificulta bastante cómo es que alguien o sea, ve cualquier institución, cualquier organización como una manera de hacer dinero, porque es así, o sea, si lo decimos así, sin medias tintas, es así, quiere hacer dinero con lo que sea que esté emprendiendo. Entonces me costaba un poco como que entender su punto y estar de acuerdo a un 100%, por eso, porque lo veía con esa intención, ¿no? Es una empresa, es